Bienvenidos a Hoy Deportes al aire de día lunes 14 de septiembre. Estuvimos ausentes la semana pasada. Hoy volvemos al horario habitual para repasar todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no es cierto? Y también con temas que son contingentes respecto a lo mismo, pero que también tienen que ver con otro tipo de aristas que son también importantes de tratar el día de hoy, porque tiene que ver con cosas muy, muy relevantes. Pero antes de aquello, decir que nos encontramos en un Chile que, por lo menos con cifras oficiales, como lo decimos siempre, ya tiene cerca de o más de 16.000 muertes por el COVID-19. Siempre decimos acá que hay que tirar las cifras que realmente son importantes y no dejarse llevar, como algunos controles por acá, que se dejan llevar por la voz oficial y que de cierta forma se comen el caramelo De del Paula Das. personaje, sí, del personaje que está en la moneda en este momento. Bueno, rápidamente quería saludar al Colorado. ¿Cómo estás, Color? ¿Todo bien? Todo bien, Jaime, aquí con hartas ganas de comenzar el programa. Así Con es, todo. porque hoy día tenemos una invitada de primer nivel. De Hablo lujo, de, de lujo. sí, de lujo, de Viera Leighton. Ella es hincha militante de Universidad de Chile, miembro de la Asociación de Hinchas Azules y también miembro de la Comisión de Género de la misma, ¿no es cierto?, Las Bullas. Así que nada, Viera, te quiero agradecer por el contacto del día de hoy. Nada, preguntarte cómo estás, cómo te encuentra esta pandemia. Hola a todos y todas, muchas gracias primero que todo por la invitación. Estoy desde mi casa en Valparaíso. Epa. Llevamos mucho rato en cuarentena acá en la comuna de Valparaíso y principalmente en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar. No tenemos para cuándo salir. Eh, Así que eso, estoy bien con harta pega, Ya. pero feliz de estar en este espacio y agradecer la invitación a este tremendo programa. Bacán, oye, qué bueno, mira, Valparaíso, Santiago y Osorno, estamos ahí interconectados a través prácticamente, no, bueno, no por todo Chile, pero sí por lo menos de la zona centro hacia el sur, gracias a la tecnología que nos da la chance de poder conversar todo este tipo de cosas. Qué bueno que te encuentres bien. Mira, la invitación era prácticamente o básicamente hablar un poquito de lo que está pasando en cuanto a temas de géneros en el fútbol, ¿no? Obviamente, como decías tú, Viera, a todos nos gusta este deporte, nos apasiona, nos gusta poder conversar del mismo, pero también es bueno tomar o tocar temas que son súper fundamentales hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, y también temas que por ahí no tienen cabida o si lo tienen, o si lo tienen en los medios tradicionales de comunicación o masivos, son desde el punto de vista o desde la vereda de, del pan y circo, digamos, ¿no? Del sensacionalismo y la crónica amarilla o roja, en el peor de los casos, que por ahí es cuando ya mucho no se puede hacer. Mira, y nuestra idea siempre como programa ha sido poner en la palestra el tema de las sociedades anónimas y cómo estas, de cierta forma, le expropiaron el fútbol al hincha de verdad, esa palabra que tanto les gusta decir a ellos, de expropiar, bueno, esa es la realidad. Ellos les expropiaron de cierta forma la pasión a la gente, donde el hincha pasó a ser prácticamente un abonado, ¿no es cierto? Y el fanático del fútbol prácticamente un cliente. Entonces, de cierta forma, también se vivió una revolución empresarial en todo lo que es el fútbol y seguramente en estos casos también influye aquello. Lo primero que te quiero preguntar, Viera, para entrar en materia, digamos, a propósito del caso de Leo Valencia y Valeria Pérez, ¿no? Estas acusaciones que se han llevado a cabo por parte de su, a esta altura, ex mujer, madre de 3 hijos, creo, de Valencia. Eh, Me gustaría tener una aproximación en general de lo que pensáis tú respecto a esto, porque si bien es cierto, Leo Valencia hoy juega en Colo-Colo, el jugador nació en los cadetes de la U, entonces también seguramente tiene algo que decir respecto a eso. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas importantes que tomar del ejemplo de Leo Valencia, que sin duda no es el único jugador que ha Claro. pasado por esto. Hoy día está en la palestra porque es un caso más mediático y porque hoy día a través de las diferentes irrupciones del movimiento feminista con diferentes casos, hemos ido como permeando la esfera pública y poniendo en tensión el sentido común de los chilenos y las chilenas en torno al tema de la violencia de género. Entonces eso yo creo que es como un primer antecedente que
es importante y que no solamente es como el Leo Valencia, que nosotras como las bullas hemos decidido no nombrar constantemente, porque también es darle cabida a esta persona y una relevancia que no tiene frente a todos los casos de violencia que ocurren en nuestra sociedad hasta el día de hoy, con todo el tema de femicidio, de violencia de género, discriminación laboral y etcétera, etcétera, que también se han visto agudizadas por el tema de la pandemia. Entonces ese es como el primer punto. Y en cuanto a el tema de la formación en la Universidad de Chile, tiene que ver justamente, bueno, en parte con la llegada a la sociedad anónima, pero también desde antes, desde cómo el fútbol posterior al desmembramiento de los clubes en la década de los 80 con la dictadura, dejan de existir proyectos deportivos integrales en Chile. Deja de existir la figura del club como un espacio integral de formación de jugadores, en el caso del fútbol, o de jugadoras de las distintas disciplinas deportivas, que no solamente tienen que ver con el desarrollo físico, técnico y táctico de una persona en el deporte, sino también en sus valores desde, como ser humano. Entonces yo creo que ahí, más que hacernos responsables desde la formación, es criticar en sí cómo en Chile, en los últimos 30 años, que también es parte del estallido y del movimiento social en el que estamos ahora, cómo en Chile en los últimos 30 años, a partir de la dictadura y de los consecuentes gobiernos de la concertación, la privatización de todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, se han ido privatizando y han ido perdiendo el sentido, han ido perdiendo la humanidad, han ido perdiendo el sentido de convivencia, el sentido de comunidad, el sentido de respeto, y eso también tiene que ver justamente con una sociedad profundamente patriarcal, donde el individualismo está por sobre lo colectivo y está por sobre todo lo que pueda construir una sociedad más sana en términos de relaciones entre las personas. Sí, mira, qué interesante lo que dices, y me acordé inmediatamente con esto del individualismo y la parte colectiva, me acordé de la señorita Martorell, la subsecretaria, que decía, no tiene estrictamente relación con esto, pero cuando decía ella, oye, dejemos el individualismo de lado y pensemos más colectivamente, como si fuera tan fácil sacar de tu espectro personal 40 años de meterte en la cabeza de que lo único que importa es lo tuyo, comparte la zapatilla, ¿cachai? Y pensar en los demás, o sea, un descaro terrible. Ahora, te hago la última antes de pasársela al Colorado. ¿Cómo afecta eso que decías al principio de tu respuesta, Viera, el hecho de que de un tiempo a esta parte, por lo menos de los 2000 hasta ahora, este proceso de sociedades anónimas en los clubes deportivos, o que se hacen cargo de los ya extintos, por lo menos hasta ahora, por lo menos clubes deportivos, han afectado el hecho de que este tipo de temas no tengan ningún tipo de protocolo, que este tipo de temas no tengan ningún tipo de coto, si partimos de la base de que en el fondo los especuladores financieros se hacen cargo de los clubes y lo que buscan ellos no son precisamente formar íntegramente una persona, sino que hacer negocios con las mismas, ¿no? En este caso los futbolistas. ¿Cómo ha afectado tanto en ese sentido, crees tú? Sí, yo creo que afecta a todo nivel, no solamente en la omisión a propósito de la violencia de género, sino que afecta a todo nivel y en particular a la violencia de género porque no hay una posición política. Y aquí no hablo de una política partidista, sino de una posición política ética de cómo enfrentamos los casos de violencia dentro del fútbol profesional, que es un ámbito del deporte y que es un ámbito que en el fondo, por estar privatizado, se deja el libre albedrío de estos controladores. Entonces no hay una política pública que permita permear estos espacios y en el fondo ir normando estas conductas. Y el caso como opuesto de esto lo tenemos hoy día en Argentina con ciertos clubes que han iniciado el proceso, el camino de aceptar que existe el enfoque de género y que es necesario considerar una sociedad con un enfoque de género para prevenir
para fiscalizar y para sancionar cuando ocurre la violencia de género. Y hoy día esa reflexión nosotros no la tenemos en las sociedades anónimas y tampoco la tenemos a nivel gubernamental, a nivel de Estado, ni mucho menos de gobierno. Entonces tenemos una ministra que sale el fin de semana emplazando a las barras para que se pronuncien sobre un tema que es de conocimiento público, que debe hacerse cargo el Estado, que deben hacerse cargo los clubes como instituciones, las cuales contratan a estos jugadores que están penados por violencia de género en distintas medidas y emplazan a las barras. Entonces, ahí nosotros nos cuestionábamos o queríamos sacar una crítica diciendo, oye, pero chuta, nos sancionan como barras todo el tiempo y nos dicen que somos la lacra, los monos, los simios, y resulta que por este caso nos tenemos nosotros y nosotras que salir a pronunciar cuando es un problema social, cuando es un problema que viene ocurriendo hace un montón de tiempo. Y ahí también pensamos que justamente también la ministra del Deporte tiene un desconocimiento total de la situación de las barras hoy día en Chile, donde la mayoría de las barras que existen tienen comisiones de género, y las comisiones de género, desde que se retomó el campeonato, de hecho, es más, antes de que se retomara el campeonato, cuando se hizo público el caso de Valencia y se conocieron los audios, salió en las redes sociales, salió en los diarios, las comisiones de género, principalmente la de Colo-Colo, sacaron comunicados pidiéndole a la concesionaria que lo sacara. Que al menos congelara el contrato hasta que se resolviera esta situación en la justicia. Ese fue el primer momento. Después se retoma el campeonato y Wander juega con Colo-Colo y ambas comisiones de género, parte de las hinchadas, parte de las barras, sacan ambas un comunicado diciendo lo nefasto que es tener que volver al fútbol y ver a este sujeto en la cancha, haciendo una burla para la mujer afectada, para el movimiento feminista y para la sociedad chilena, cuando son las instituciones las que están llamadas a generar este tipo de sanciones. O sea, sí, nosotras presionamos, por supuesto, y tomamos esa antorcha de lucha y seguimos adelante y no vamos a parar, pero son las instituciones las que tienen que hacer eso, y nosotras sí nos hemos pronunciado y sí somos parte de la barra y sí somos hinchas del fútbol. Entonces, y nos toca a nosotras jugar el clásico con Colo-Colo, sacamos nuevamente un comunicado, saca la Comisión de Género de Colo-Colo un hashtag incluso que se hizo súper viral en las redes sociales como un clásico sin Valencia. Entonces, ¿cuál es el sentido de realidad que tiene la autoridad en la materia deportiva? En este caso, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en esta situación? Y además tenemos por otro lado dos diputadas que presentan al NFP una idea de legislar para poder prohibir el contrato de estos jugadores. Y tenemos a la opinión pública por otro lado diciendo que es una medida arbitraria porque discrimina solamente a ese ámbito. Pero si en Chile se pensara el fútbol como un fenómeno social posible de cambiar conductas, porque eso es lo que es, podríamos empezar a hablar de que esto no es una medida discriminatoria y que al contrario, justamente se le pide al fútbol porque es un deporte de masa, es un deporte que permea, y si cambiamos una conducta ahí y somos sumamente estrictas y duros como sociedad en sancionar ese espacio, podemos ir generando cambios, pero hoy día vemos que en ninguna de las instituciones, ni a nivel estatal, ni a nivel privado, como son las sociedades anónimas, hay una intencionalidad de hacerse verdaderamente responsables de esto. Por último, en el último de los casos, que yo no lo comparto, pero creo que puede ser un camino a hacerte responsable como institución de lo que está pasando en torno a la violencia de género con ese jugador. Ponerle un psicólogo y no tratarlo como si fuera un caso en el ámbito privado. Que tenemos a los jugadores de Colo-Colo en una conferencia de prensa tras el clásico de hace 2 domingos atrás, diciendo que esta situación era parte del ámbito privado del jugador y que ellos no iban a opinar. Entonces, ¿qué sacamos con que los jugadores, con que los clubes se pongan una bandita para el 8M, salgan diciendo y dando declaraciones por el caso de Antonia, salgan alegando por el caso de Ámbar, si cuando nos ocurre en la casa, si cuando nos ocurre al interior, no somos capaces ni siquiera de tomar una medida mínima? Sí, no, bueno, ahí te das cuenta que son
todo ese tipo de cosas son porque se las imponen y en el fondo no es que haya, no es que haya una reflexión respecto a lo que está pasando, lo que se está viviendo. Segundo, también, como decís tú, chancho en misa, lo de la ministra, manotazo de ahogado, si queréis también, respecto a un tema que no maneja. Y que se nota, tú, ¿cachai? Cuando alguien no maneja un tema, le tembla la voz, ¿cachai? No se ve segura Exactamente. exponiendo algún tema y eso es evidente. Y lo otro también, el tema de que, claro, o sea, lo que dijo el club en ese tiempo, el Colo-Colo, fue que están esperando, la típica, ¿no? Que están esperando que, bueno, son suposiciones, que están esperando lo que diga la justicia, y después Claro. se supo por abajo, ¿no es cierto?, que Colo-Colo estaba viendo la posibilidad de echar a Leo Valencia, ¿no es cierto?, sin tener que pagarle los 500 millones de pesos que supondría, ¿no es cierto?, el despido. Entonces, en el fondo, igual, ahí te das cuenta que la lógica económica está por sobre una lógica ética, si lo quieres llamar Exactamente. así. Color. Exactamente. Mira, quería consultarte, bueno, en línea con el caso de Leo Valencia, ¿cuáles fueron tus sensaciones al enterarte de que Blanco y Negro, Colo-Colo, en conjunto, protegieron a Leo Valencia en su momento y no quisieron dar declaraciones cuando ya todo el mundo tenía ya sabía por redes sociales, bueno, por los audios, por los pantallazos en WhatsApp, sobre el maltrato que tenía este ser humano ante Valeria? ¿Cómo se sintieron ustedes, tú, al darte cuenta de este episodio y cómo fue protegido Leo Valencia? Es impotencia porque es como, siento que avanzamos como movimiento feminista 2 pasos, pero retrocedemos 10 con cada cosa que pasa. Es realmente impresionante ver cómo aún no logran romper el pacto de silencio entre los hombres. Y eso es realmente impactante, porque finalmente el, el ver el femicidio, el ver la violencia de género, termina siendo una consigna vacía. Entonces volvemos atrás, de decir, cuánto más tiene que pasar aquí para que de verdad tomemos conciencia? ¿Cuánto más? O sea, Claro. ¿qué esperamos? No es, aquí hay evidencia suficiente. Hay audios de por medio, hay declaraciones, hay mensajes de WhatsApp y todo. Entonces, ¿cómo hacemos oídos ciegos, oídos sordos, perdón, a estas situaciones? Entonces, todo el tiempo estamos con esa sensación de que avanzamos un pasito, pero retrocedemos 10. Y es siempre lo mismo, es siempre hemos avanzado, sí, por supuesto, pero la sensación de angustia es muy tremenda porque tú dices como, ¿qué tiene que pasar para que de verdad haya una intención de cambio? ¿Qué tiene que pasar en serio? Como, y a nosotras se nos tilda de violenta, se nos tilda de feminazis, que ya se metieron las feministas en el fútbol, que no es nuestro espacio, y así A la un sinfín de cocina, todo cosas. ese tipo de cosas. Para la cocina y un montón de cosas. Sí. Y bueno, primero que todo, siempre hemos estado en el fútbol. Eso es Sí, toda la vida. innegable. Toda la vida. Que no haya sido prohibido el espacio, ese ya es otra cosa. Tampoco es saber mucho de la historia del fútbol en sí, en general, a nivel mundial. Y por otro lado, es decirnos como la verdad es que no nos interesa. Pueden ser pataleo, grito y todo, y vamos a apoyar hasta cierto momento. Pero cuando nos pasa en nuestro entorno cercano, vamos a actuar y vamos a tratar de cerrar filas para que esto no se sepa, para que esto no salga a la luz pública, para que esto no nos afecte. Y eso también tiene que ver con lo económico, cómo se devalúa el equipo en la bolsa con estos casos, por ejemplo. Claro. O cómo, en el fondo lo que decías tú, Jaime, cómo hacemos por debajo que este jugador salga sin que nos afecte económicamente. Entonces el argumento es que, bueno, la verdad es que no podemos hacer nada porque tenemos un contrato millonario del cual no estamos dispuestos a pagarlo, entonces sí estamos dispuestos a bancarnos a un jugador que ha cometido violencia de género y que no es la primera vez, porque tiene antecedentes previos. Entonces eso es lo más grave de toda la situación, que tiene antecedentes previos, entonces tampoco hay un cuestionamiento de qué es lo que yo quiero transmitir, y ahí volvemos al problema de la sociedad anónima y al vaciamiento de la identidad de los clubes, qué es lo que yo quiero transmitir cuando contrato a un jugador. ¿Qué es lo que yo quiero poner en la cancha? ¿Qué es lo que yo quiero que represente mi equipo en la cancha? Y me imagino que nadie quiere que en su equipo, al menos de las mujeres, nadie quiere a un maltratador, a un machito violento en su equipo. Claro. Ahora, yo Sí. también con todo esto Sí. he pensado bastante y me hago la pregunta, o sea, esto también pudo haber pasado en la época en que Leo Valencia estuvo en la U, Azul Azul en su momento también con la Universidad de Chile, Sí. cubrieron este caso de violencia intrafamiliar
A lo mejor Valeria quiso hacerse expresar en ese momento y simplemente no fue escuchada, porque bueno, la comparación azul y la Universidad de Chile son entes enormes en nuestro país, y si tú, o sea, ¿te ha dado para pensar de que esto también pasó en la U en algún momento y que Valeria fue callada? Absolutamente, no puedo asegurarlo, pero no me cabe duda que puede haber pasado y que hubo nuevamente un pacto de silencio. O sea, una sociedad anónima, como la Universidad de Chile, como Azul Azul S.A. en este caso, administradora del Club Profesional de Fútbol Universidad de Chile, el año 2018 guardó absoluto silencio por una violación masiva en las inmediaciones del Metro Ñuble, tras un partido de la U. De hinchas de la U, supuestos hinchas de la U, porque hasta el día de hoy ni siquiera sabemos quiénes fueron esas 5 personas. Nadie sabe. Nadie sabe. No sabemos si son nuestros camaradas, que no serían camaradas, si fueron gente de afuera, quién, dónde. Y resulta que Azul Azul despliega todo su arsenal para poder pillar a aquellas personas que ingresan lienzos al estadio. Claro, no hay. Lienzos políticos. Y tenemos a cabros y cabras que están con prohibición de entrar a la cancha por 10 años porque entraron un lienzo que decía renuncia a Piñera. Claro. Y a 5 violadores no son capaces, ni la policía, ni Azul Azul, ni nadie de pillarlos. Entonces, y no hay un pronunciamiento tampoco, no hay un acompañamiento a la víctima, no hay una señal de apoyo, no hay una muestra. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué podemos pensar nosotros como hinchas de la Universidad de Chile? ¿Cómo actúa la concesionaria si es que, o cómo actuaría, o cómo actúa la concesionaria si sabe de un caso de violencia de género al interior del plantel de fútbol profesional? Sí, es evidente que lo van a tapar. Y no sería la primera vez en el fútbol. Me imagino, deben haber muchos casos más. Total. Está el caso de Neymar, está el caso también en el básquetbol, y así hay un montón de casos. No, y también está el caso en Boca Juniors, o sea, hasta el día de hoy en Boca Juniors hay un jugador que creo que no es Villa, si no me equivoco, Jaime, que... Hay videos ahí, de hecho. Ya todos saben que maltrató a su mujer, golpea a su mujer, y hasta el día de hoy está tranquilo en Boca recibiendo su sueldo, entrena todos los días, pero no juega. Esa es fue la misma explicación, digamos, de hecho, que están viendo el proceso judicial, qué es lo que va a pasar, qué sé yo. Pero por último no juega. Claro, de última no juega, claro. Bueno, de hecho, lo que pasa es que, no, pero ojo, que Argentina no está jugando. Claro. Tampoco sabemos si... Claro. Tampoco sabemos qué va a pasar cuando se vuelva. La competencia, Boca ha declarado que no va a volver a jugar, que qué sé yo, que van a esperar el contrato, pero sigue siendo la misma situación. Entonces, no, y siguen pagando el sueldo. Boca, de hecho, este martes juega Libertadores. Sí, bueno, ahí habrá que ver. Ahora, distinto es que el club haya dicho no juega más, ¿no es cierto? Ya se planta y dice, pero ahora convenientemente lo tienen en stand-by y uno no sabe en realidad lo que puede pasar si no hay competencia. Ahora, entrando a picar un poco, si entramos a picar, yo, referente a lo que decía el Colorado, da la impresión de que Valeria igual tuvo, a propósito del estallido social, su propio estallido, ¿no? De que por mucho tiempo sufrió violencia, ya sea física, violencia verbal, el tema del no pago de las pensiones alimenticias, el hecho de ser minimizada como mujer ante el, entre comillas, exitoso, y seguramente... Lo dice ahora, pero lo sufrió siempre. Ahora, yo soy de esos que piensan que el hombre es él y sus circunstancias. Yo no creo que alguien nazca siendo un violador, o quizás sí, alguien nazca siendo un ser humano despreciable, y en el fondo se va haciendo con lo que le toca vivir, y en ese sentido también como que todo gira en torno a la misma conversación del estallido social, de los 40, 50 años de dictadura, donde te metieron un gen en la cabeza, donde lo único que importante es tener plata y sentirse patrón de fondo cuando, entre comillas, se logra el objetivo. En este caso tener plata como Leo Valencia, ¿no? O sea, todos sabemos que viene de un extracto social bastante bajo. De hecho, su propia familia se ha visto metida en este caso con temas delictuales, ¿no es cierto? Con temas que son súper delicados, y también, como digo, si entramos a picar, seguramente la misma sociedad quizás propicia este tipo de personas, ¿no? De cierta forma los va formando, y ahora, claro, una vez que ya tú eres eso y cometes lo que estás cometiendo, tienes que hacerte cargo, y si una democracia real te agarra, te pesca y te mete preso, digamos, una sociedad realmente que exista.
En referencia a esto último, Viera, ustedes como Comisión de Género, las BUYA, que están súper metidos en esto, de hecho yo tengo entendido que ustedes fueron la primera Comisión de Género de una barra en Chile. Yo me acuerdo perfectamente que salió en CNN, ustedes, me acuerdo que formando esta agrupación, ustedes bueno, más allá de haber hablado todo esto, ¿tienen, por ejemplo, algún protocolo? ¿Han pensado, por ejemplo, qué es lo que debería hacer un club respecto a este tipo de temas? Qué bueno que preguntas eso. Sí, antes de aclarar que no tiene que ver igual cómo se forman estos machitos violentos que nosotros decimos, no tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, sino que tiene que ver con las condiciones estructurales Socioculturales, sí. de un sistema a nivel del mundo, que tiene que ver justamente con el poder económico, con el poder político, con el poder social. Y eso es súper relevante porque tenemos estos mismos casos también en la esfera alta de la sociedad, y eso, por ejemplo, muestra para ello es Martín Pradena, por ejemplo, entre muchos. Y es solo un otros. ejemplo. Y eso es un ejemplo, entonces, solo un ejemplo, una muestra de una aguja en un millón de espacio. Y qué bueno que toca el punto respecto a cómo hemos venido visualizando el proceso de los protocolos de género. Y ahí me gustaría, bueno, primero poder abordar cómo desde la Asociación Hinchas Azules y desde las BUYAs Comisión de Género hemos decidido empezar a abordar este proceso en el contexto de la recuperación de nuestro club y el alzamiento de la quiebra de la Corfucho, que ya se cumplió 1 año y 1 mes aproximado del alzamiento de la quiebra de la Corfucho. Y ahí nosotros decidimos ahora, o sea, ya habíamos decidido empezar a construir un protocolo de violencia de género para la Asociación de Hinchas Azules, como un protocolo interno. Y cuando empezamos a pensarlo a través de los diferentes protocolos que existen en otros espacios, principalmente no deportivos, como la Universidad de Chile, preuniversitarios populares y un sinfín de otras orgánicas, nos empezamos a dar cuenta, primero que todo, que al ser una organización donde conviven hombres y mujeres, ¿cómo se llama? Tenemos un camino recorrido en términos de deconstrucción, llamémoslo así, que es súper dispar. Y que cuando nosotros entendemos violencia de género, entendemos una cierta cantidad de cosas, y cuando los hombres, nuestros camaradas, entienden violencia de género, entienden otras cosas, o no entienden todo como tal. Entonces, esa era como la primera piedra de tope, dado que necesitamos generar un organismo que sancione esto y que ejecute efectivamente el protocolo y que acoja estas denuncias. Entonces, ¿cómo vamos a conformar ese organismo, por ejemplo, de manera paritaria, si no estamos todos formados a lo menos en un piso básico común? Claro. Por ejemplo. Después empezamos a dilucidar como otras problemáticas que tienen que ver justamente con este proceso que hemos iniciado las mujeres, pero que ha ido abarcando a otros, a hombres también y a diferentes personas, y cómo avanzamos en eso. Entonces decidimos levantar un proceso que sabemos que no va a ser corto, que no es de corto plazo, y que nosotros evidenciamos, nuestro primer diagnóstico es que no sirve de nada generar un protocolo si no están dadas las condiciones para poder aplicarlo como tal, porque termina siendo un papel vacío y termina en el fondo generando lo más probable procesos de revictimización, y que es justamente lo que no queremos, y el principal defecto de por qué no hay denuncias, porque en el fondo hay un proceso de revictimización y al final todo queda en nada. Entonces decidimos levantar un proceso de autoformación abierta a nuestros socios y socias y a las organizaciones con las que trabajamos, nuestras organizaciones afines dentro del mundo de la hinchada de la Universidad de Chile, para podernos formar en la perspectiva de género y generar la política de género al interior de la Asociación de Hinchas Azules, que nos permita pensar en la recuperación del club con una perspectiva de género. Y que en el fondo sea una construcción entre todas, todos y todes de esta política de género, que un primer objetivo es poder generar este protocolo de violencia de género al interior de nuestra asociación. Y en ese sentido, poder también ir generando instancias abiertas de educación donde se pongan ciertos temas que no se hablan en el mundo del estadio, no se hablan en el mundo del fútbol, que tiene que ver, por ejemplo, con los machismos y los micromachismos, con, por ejemplo, la violencia de género y los derechos humanos,
cuáles son los espacios, por ejemplo, libres de acoso, qué es un espacio libre de acoso, cómo nos tratamos entre camaradas cuando vamos El a uso del competir en lenguaje. campeonato, el uso del lenguaje, y así un sinfín de cosas que hemos ido identificando que necesitamos avanzar para eso. Oye, bien, entonces, a ver, hagamos futurología, ¿no es cierto? Imagínate que esto lo conversamos la otra vez con, ¿cuánto era? González, ¿te acordáis? Que era accionista minoritario de la U. Sí, González era. Felipe González, no me acuerdo exactamente el nombre, disculpa. Jorge González, sí. Jorge González, creo que era así. Hablamos de la recuperación del club, el hecho de que se haya sobreseído, por ejemplo, el tema de la Corfuch, la posibilidad de algún momento, en algún momento, que los socios vuelvan a recuperar el club, ¿no es cierto? Lo que tiene en este momento la sociedad anónima. Ya, pongamos en el escenario de que se recupera el club. ¿Ah? La Corfuch se hace cargo, una nueva directiva con los socios, los miembros de la AJA tienen la posibilidad de comenzar una nueva estructura. Ya, ponte que es así. O sea, ya habría, por ejemplo, un protocolo para, una vez tomado el club de vuelta, por ejemplo, poner en los contratos, ¿cachai?, de los futbolistas, de qué se trata esto y que tienen que cumplirlo a rajatabla, digamos, al momento de firmar. Debería ser, considerando que nosotros el proceso que hemos ido levantando de a poco con la recuperación de la Corfuch es justamente un proceso ampliamente participativo, donde todas, todos y todes puedan pensar este club del futuro, en el fondo, en cómo volvemos a reactivar la Corfuch y cuáles son los parámetros en los que se tiene que volver a reactivar la Corfuch. Y esa reactivación justamente pasa por el enfoque de género. Sí, mira, rápidamente. Pasa por eso y por también, más allá, no solo de sancionar, sino también de formar. Y es ahí donde hacemos claro. de mayor relevancia en cómo generamos un proyecto que no solamente sea deportivo, sino que sea un proyecto social, de formación deportiva, como lo fue el ballet en su época, que es lo más cercano y lo que más atesoramos todos los hinchas, las y los hinchas de la Universidad de Chile, que es nuestra experiencia más realista de lo que soñamos como un club profundamente social, y quizás el club más grande, el club social y deportivo más grande de Chile. Por lejos, más allá que el Colorado no le guste. Oye, no, todo bien acá. No, oye, no, lo que quería decir rápido, oye, te queremos agradecer, hace una pasado súper rápido la hora, no te queremos quitar más tiempo, las últimas preguntitas, mira, respecto a lo que estáis hablando y todo esto, ¿cómo se ha visto el tema en la interna de la AJA? Me imagino que, a ver, como toda institución, no creo que esté alejada de la realidad nacional y mundial, digamos. ¿Han habido episodios? ¿Cómo lo han, de cierta forma, llevado a cabo? ¿Cómo lo han sacado adelante? Uy, qué difícil pregunta. Sí, estamos expuestos y expuestas constantemente, trabajamos en un espacio profundamente machista y tenemos, han pasado casos adentro de violencia de género y que lo hemos sabido resolver y que las personas afortunadamente han terminado saliendo del espacio por una decisión colectiva. Y también nos toca como organización siempre tener definiciones en cuanto a lo que pasa a nivel de la hinchada, de los cánticos justamente, de publicaciones que terminan siendo tremendamente nefastas y que van en contra justamente de todo lo que hemos planteado en este programa, de lo que planteamos las bullas, como parte de la Asociación Hinchas Azules, y eso evidentemente tensiona, pero también justamente nos ha llevado a procesos de reflexión, entendiendo, como lo decía antes, que cuando uno decide enfrentar y trabajar el enfoque de género y una perspectiva feminista, es un camino sumamente difícil y que no es un camino de poco tramo. No es que de un día para otro yo me levanté y decimos ya todos somos feministas y súper bacán y dale. No es así. No es así, y que justamente esa es nuestra crítica, por ejemplo, a las políticas de gobierno y al protocolo, a esta aplicación de la ley donde todo el deporte, tanto amateur como profesional, tiene que tener un protocolo de violencia de género para poder aplicar. Y ahí es cuando nosotros decimos, ya, pero esto no es papel. No es un papel muerto. No es solamente burocracia. No es solamente burocracia, no es que yo genere la ley y listo. Entonces, nuestra pregunta siempre es, por ejemplo, ¿qué hacen los clubes amateur? Por ejemplo, en un cerro de Valparaíso, donde la dirigencia son
puros adultos, Y hombres. feriante. Yo estoy acá en un club acá que son todos del mercado y yo me crié Y con eso de que chico, imagínate y, como las y cosas que he tienen una escuchado y rama que he visto. femenina, claro, y tienen una rama femenina como, o ni siquiera, incluso en las ramas inferiores, con niños y No, niñas. ¿Cómo van a enfrentar un caso de violencia de género si ni siquiera no, reconocen que existe la violencia de género? Entonces, ¿cómo en el fondo? Está bien, sí, pero la falencia es tremenda. Por ejemplo, dentro de ese mismo protocolo ni siquiera está ceñido a las bases el protocolo de Belén du Pará, que tiene que ver con la erradicación de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, tiene todas esas cosas, a nosotros nos han permitido, como justamente las situaciones que hemos tenido que pasar al interior de la Asociación de Hinchas Azules, que han sido súper dolorosas, porque es gente cercana con la que tú construiste un espacio político, de trabajo social, de trabajo económico, de todo, tienes que apartarla, pero en el fondo nos ha permitido ponernos en la construcción de verdad o en la intención de construir de verdad una política de género que nos sirva para poder enfrentar estos casos y que yo creo que nunca van a terminar de ser dolorosos, sí, pero sí. sí que puedan efectivamente poder contener de mucha mejor manera y proteger a las víctimas. Porque el sistema, lamentablemente, en Chile y en el mundo en general, aún no genera las condiciones para no volver a revictimizar. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Es que es súper difícil cuando desde, por ejemplo, un gobierno, en este caso, no hay políticas claras y el que, en el fondo, el que manda todo esto, que es el presidente, que más allá de las leyes que impulse o no, las leyes que él patrocine o no, en el fondo es un ser humano despreciable, digamos, desde todo punto de vista, Tripa seca. y claro, y tripa seca, y el ejemplo que da es nefasto todo el tiempo. Entonces es muy difícil también que después, y mira, yo soy socio de la AJA, a pesar de que últimamente no he podido participar mucho, y es una autocrítica también. Entonces tú te das cuenta que también, por ejemplo, ahí llega mucha gente que es muy variopinta. Entonces, cuando hay una asociación que intenta ser democrática y abarcar muchas miradas, también se genera disenso, como decías tú, y es súper complicado poder encauzar. O sea, imagínate con este tipo de casos también, donde cada uno llega con un bagaje cultural distinto o similar y que también chocan y no permite avanzar rápidamente. Por eso te digo que sería bueno tener a alguien que mande esto y que realmente tenga una mirada transversal para poder avanzar rápidamente, porque los ejemplos son importantes, me parece. Ahora, te agradecemos, Viera, por este espacio y vamos con las últimas dos rápidamente para ir finalizando y para que... Podría hablar una tarde entera de todos estos temas. Sí, no, obviamente. Ha pasado súper rápido, ha estado súper Sí. entretenido y lo bacán es que uno siente que este tipo de conversaciones son súper importantes, ¿cachai? ¿No? Color, tírate la última. Quería consultarte si es que tú crees que hay un gran favoritismo a favor del fútbol masculino en la Universidad de Chile y no al femenino. ¿Crees que las sociedades anónimas afectan el crecimiento del fútbol femenino? Sin lugar a dudas. Por ejemplo, dato clave, en la Sociedad Anónima Azul Azul, el 5% de los ingresos va al fútbol formativo y al fútbol femenino. El Compartido, 5% digamos. Compartido, claro. 2.5. Habla de dos problemas. Una, justamente de lo que tiene la pregunta, que es el favoritismo o ni siquiera lisillanamente la poca importancia y relevancia que tiene el fútbol femenino. La preferencia vendría siendo. Claro, dentro de la sociedad anónima. Y dos, la falta y ausencia de un proyecto deportivo para formación de jugadores y jugadoras. Que tiene que ver, Claro. ambas tienen que ver en la crisis que está hoy día la Universidad de Chile como institución del fútbol. Entonces yo ahí sí soy absolutamente certera en decir que hay una discriminación y una discriminación negativa que hoy día quizás se arregla un poco más con la llegada de nuevas jugadoras y de jugadoras que han venido a revolucionar el primer equipo de la Universidad de Chile, pero que no hay una intención desde... Fernanda Pinilla, por ejemplo. La Fernanda Pinilla, las chicas, las hijas del Galleta Suazo, ¿cómo se llama? Del Chupete.
Sí, Sí. del Chupete de Suazo, perdón, Sí. ¿cómo se llama? Que llegan y que son tremendas jugadoras Mm. y que vienen en el fondo a posicionar a la Universidad de Chile después del último campeonato que fue en 2016. Y que la Universidad de Chile en términos de equipo femenino desciende, o sea, no desciende a segunda división, pero sino desciende su capacidad competitiva y se mantiene ahí en el torneo y no tienen mayor trascendencia y no hay Es una verdad. importancia. Eso en términos de económico, en términos de posicionamiento mediático. Y tercero, que nosotras como las bullas, desde que nos constituimos oficialmente como la Comisión de Género de la Asociación Hinchas Azul en el año 2000, fines del 2017 y principios del 2018, hemos intentado en reiteradas ocasiones poder generar publicidad en el fondo para invitar a nuestra seguidora a participar y ir a alentar al primer equipo femenino o a las juveniles, Claro. a los partidos de fútbol que tienen en la competencia normal, regular. Y resulta que cada vez que lo hemos intentado nos hemos encontrado con problemas como, por ejemplo, que en la NFP, que ahora ya tienen que ver, salimos como del espacio del club y vamos a lo estructural Sí. del fútbol, Sí. publica los partidos de fútbol de la Liga Femenina el viernes a las 22 horas y te dice que tu Claro. equipo va a jugar a las 8 de la mañana o a El las 9 sábado de el la otro mañana día. el sábado en La Pintana, entonces no tienes capacidad organizativa, no tienes capacidad de conseguirte las entradas, no tienes nada. Y bueno, ese es el primero como de la NFP. Dos, que no existe poder entrar libremente a ver los partidos de la rama femenina de la Universidad de Chile, ya que les entregan solamente entrada a las jugadoras y les entregan entrada 2 por persona, que son principalmente para sus familiares. ¿Pero eso en el Entonces, CDA o en general? en general. Ya. Y 3, tiene que ver justamente, Jaime, con que la mayoría de los partidos del equipo profesional de mujeres de la Universidad de Chile se juega en el CDA y se juega a puerta cerrada. Sí. Entonces, No, nefasto. todo es como un entramado Que- de impedimentos que hace que el sí. fútbol femenino no pueda crecer y que, ¿cómo se llama?, no pueda avanzar y no pueda ser visibilizado. Y cuesta un mundo. Por ejemplo, nosotros ahora nos propusimos sacar los fines de semana desde las bullas los mejores goles y dijimos, ya, empecemos con los de las jugadoras de la U para ver cómo podemos hacer y los vamos alternando con los goles históricos de la Universidad de Chile del equipo de hombres. Y es tremendamente difícil poder encontrarlo. No, De hecho, tuvimos que prácticamente no hay. abortar la misión como de solo mujeres porque no teníamos Sí. la cantidad de goles suficientes para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo incentivamos esto si hay un bloqueo constante desde la sociedad anónima para no verla? Y no Es solamente que en nuestro caso, no es está solamente diseñado lo así. Me parece que está está diseñado diseñado así. así la sociedad anónima. Lo que, como te decía al principio, o sea, lo único que buscan es que el hincha sea un cliente y un abonado, ¿cachai? Y que la participación, ya sea en las votaciones, cualquier otro tipo de cosas, no existan, ¿no es cierto? Y después te ponen un banner en la página como diciendo el espacio del hincha, pero nunca jamás en la historia ni será, digamos, realmente participativo, ¿cachai? A la hora de tomar alguna decisión. Las últimas dos cortitas, Viera. Sí, Mira, la otra vez, una pequeña historia, la otra vez veía en la tele al profesor Francisco Martorell, trabaja en El Periodista, una revista El Periodista, y le decía al viejito Massa, al profesor Massa, ¿cachai? Le decía, no, por favor, le decía, no te metas en la parte constituyente porque usted se va a ensuciar las manos, qué sé yo, usted quédese en la academia, ¿cachai? Y el viejo le decía, no, yo ya como que estoy en el momento, ya hice todo lo que tenía que hacer académicamente y ahora quiero ser parte de un nuevo Chile. ¿Ah? Y yo estaba totalmente de acuerdo con él, me daba mucha rabia lo que decía el profe Martorell, porque me parece que hoy, más que nunca en la historia de la humanidad y en la historia de Chile, ¿no es cierto?, hay que intentar cambiar las cosas. Y no estamos en los tiempos de la Católica de Carvalho, o sea, tocar para el lado, ¿cachai? Ser un equipo tibio. Estamos en los tiempos de la U de San Paoli, ¿cachai? No ser un equipo agresivo, ir a buscar el partido, tener las pelotas para decir lo que hay que decir, ¿cachai? Sin ningún tipo de miedo y basta del país en la medida de lo posible. Eso a mí me calienta mucho. Bueno, con el Colorado siempre lo conversamos al aire, no tenemos ningún problema. Y en ese sentido te quiero hacer la pregunta, ¿han pensado ustedes como AJA o como las bullas llevar, por ejemplo, un constituyente? Entrar en esa
en esa pugna, ¿cachai? O sea, derechamente donde las papas queman para poder instaurar este tipo de temas, por ejemplo? Sí, o sea, primero, como primera definición desde la Asociación de Hinchas Azules, es que vamos a participar abiertamente en hacer campaña por el apruebo y la Convención Constitucional. Esa es una Sí. decisión que ya se tomó y que está en nuestras redes, a lo mismo que las bullas lo decidimos ayer, y estamos en un proceso también de formación constitucional que lo vamos a lanzar, de hecho sale el primer taller de apertura el 21 de septiembre. Van a ser 5 sesiones porque la idea es poder construir un programa desde la Asociación de Hinchas Azules, un programa constituyente que en algún momento con diferentes organizaciones nos permita poder ir a disputar ese espacio. Entonces, Perfecto. tal cual es como es ahora el momento, y creemos que es sumamente importante desde el mundo del fútbol y del deporte en general poder ir a disputar estos espacios, porque creemos que el deporte tiene que ser un derecho social y tiene que poder existir y consagrarse en la Constitución como un derecho social y como un derecho a asociatividad, donde no esté el mercado de por medio, que finalmente ha terminado con la identidad de los clubes y que nos los ha usurpado, y que en el fondo tiene al fútbol de Chile como lo tiene, que también, si nos vamos en términos de competiciones deportivas, Terrible. es terrible ver el fútbol, es un acto de amor muy grande ver el fútbol chileno y ver a nuestro equipo. No, y con Entonces, Caputo, si querés que te diga con Caputo, ya Un es... sacrificio. es No, un sacrificio. es que Entonces, mira, es que nosotros respecto a eso igual lo hablamos el otro día con los gordos, le decía yo, para mí Caputo Un ser representa humano. perfectamente lo que es Azul Azul, o sea, el, el miedo, ser timorato, verso durante la semana y después lo que pasa en la cancha, bueno, es otro tipo de conversación. Sí. Y hay muchas miradas Ahí respecto tenemos a eso, para 2 horas, pero 1 hora sí, más. para 2 horas más, pero bueno, más allá. Mira, aquí la Natalia Tapia nos dice, respecto del fútbol femenino, la NFP también cambia las horas y lugares de los partidos sin previo aviso. Dice ahí mi aporte tardío, pero lo que decías tú, así, es así. Viera, claro, lo que decías tú. Ahora sí, la última. Esta es una pregunta personal. Viera Leighton, ella es hincha militante de la Universidad de Chile, miembro de la Asociación de Hinchas Azules y también de la Comisión de Género Las Bullas de la misma agrupación. Viera, ¿cómo te imaginas el rol de la mujer en el Chile del post-proceso constituyente? Es decir, viene ahora el apruebo y el rechazo, luego esperamos todos, obviamente, no sé si es Colorado, que gane el Lo apruebo, que estoy gane pensando, yo lo estoy la pensando. convención, no, porque estoy de Colo Colo, con Tatita Pinochet y todo eso. Oye, andáis con el sticker del rechazo, ¿por qué te Sí, hacía el Gil? sí. Oye, post el tema apruebo y rechazo, post elección de constituyentes y post votación de la nueva constitución. ¿Cómo te imaginas tú el rol de la mujer, o cómo te gustaría que sea el rol de la mujer, ¿cachai? En este corto, mediano plazo, todos esperamos nuevo Chile, ¿no? O un Chile mucho más empoderado de lo que pasa en el mismo, ¿cachai? Me gustaría que pudiéramos disputar todos los espacios públicos. Creo que esa es nuestra principal tarea como feministas, es poder llegar a todos los espacios públicos y poder llegar a disputar y a distribuir de mejor manera el poder. Yo creo que es ahí, ese es como me gustaría el nuevo Chile, donde cada una de las mujeres en sus diferentes ámbitos tenga voz, tenga voto, pueda tener opinión, pueda ser considerada su opinión, y no ser amedrentada ni bajar, ni tener que estar constantemente probando que es una súper experta en un tema para poder hablarlo. Creo que ese es el Claro. cambio de sociedad que necesitamos, y hoy día lo vemos en el Chile común y corriente, pues, en el que están las ollas comunes. Son las mujeres las que han organizado a las poblaciones, a las tomas, a todos los espacios para poder resistir esta pandemia, para poder resistir la crisis económica y social, y somos nosotras las que estamos dando la cara, somos nosotras las que estamos soportando una crisis de cuidados que no se habla, y que somos las que nos hemos llevado el mayor peso de estar en nuestros hogares, de tener que trabajar, de tener que mantener un hogar, de tener que criar, de tener que cuidar,
de tener que cuidar a nuestros enfermos, a nuestras enfermas, de tener que cuidar a nuestros adultos y adultas mayores, de tener que limpiar la casa, de tenernos que hacer responsables de la comida y además trabajar. Sí, Es además algo que trabajar, claro. está tremendamente invisibilizado, que tampoco se habla en Mm. ningún espacio, y somos nosotras las que hemos estado resistiendo en todos los ámbitos. Son las mujeres de Modatima, son las mujeres de Ucamau, son las mujeres de las comisiones de género las que finalmente han terminado poniendo los temas en la palestra de diferentes perspectivas. Nosotras la ponemos como, por ejemplo, diciendo que ya no podemos cantar más de como lo cantábamos en los 90, donde todos decíamos monja, zorra y madre. Y ese es nuestro espacio de lucha y vamos a seguir ahí hasta que las cosas cambien. Las mujeres de Ucamau tienen la lucha por la vivienda digna, donde la mayoría de los subsidios que se piden en Chile, de los subsidios solidarios y todo, tienen cara de mujer. Tienen efectivamente cara de mujer. Las que más solicitan subsidios en Chile son las mujeres. En el caso del agua, las más afectadas son las mujeres, porque ellas son las que llevan los cuidados de su casa y ven que sus hijos no pueden tener una buena alimentación como corresponde, o son las que ven que sus hijos se están enfermando porque no pueden acceder al agua o porque el agua está contaminada. Entonces creo que nosotras tenemos mucho que decir. Tenemos nuestra lucha no solamente es en un espacio de la violencia, sino que también es para poder redistribuir el poder, y redistribuir el poder implica más democracia, implica una democracia profunda donde todos y todas y todes puedan expresarse y no haya una segregación socioeconómica, porque también eso pasa. También eso pasa y son las mujeres de élite o son las mujeres letradas las que pueden llegar a puestos de poder y finalmente tienen que ver justamente con este sistema patriarcal, y eso hace que también nuestra lucha como feminista incomode al poder político y al poder económico, porque hoy día venimos a decir que no es necesario estar preparadas académicamente porque nosotras vivimos la vida cotidianamente y porque nosotras sabemos de lo que estamos hablando, y no sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos estudiado, sino porque lo vivimos todos los días de nuestra vida. Mira, y en base a eso se me ocurre la última, ahora sí que la última. Ahora sí, te juro que la última. Tenía esperanza en el hombre chileno, ¿no? Porque al final del día, las mujeres, ustedes pueden hacer mucha campaña, hablar muchas cosas, ¿cachai? Y yo, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo contigo cuando decís que más allá de que lo hayan estudiado o no, y también lo viven, ¿cachai? ¿No? Pero también viven el proceso del hombre. Es muy difícil poder de repente romper con cánones que vienen de cuando te criaste, ¿cachai? ¿No? Y lo viviste, ¿cachai? Todo el tiempo viviste. Y cada uno tiene su propio estallido social, pero hay mucha gente que no. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay confianza? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Avanzando mucho? ¿Avanzando poco? ¿Hay mañana? Ya. Avanzamos poco. Creo que cada día sí son más los hombres que toman conciencia, pero avanzamos lento, y avanzamos muy lento, y al menos en el mundo en que nosotras trabajamos, que en el mundo de la hinchada, el avance es muy, muy poco. Solamente incomodamos. Y que eso ya es un gran avance, y vamos a seguir incomodando, pero todavía no hay un proceso de entender que es necesario hacer esta reflexión, y que es necesario para nosotros mismos, para nosotras mismas, porque lo importante es un nuevo trato. Y ese nuevo Chile no puede empezar si no hay un nuevo trato. Y ahí yo creo que el principal avance que pueden tener los hombres es dejar de encubrir. El día que dejen de encubrir, que deje de haber, de existir entre los hombres el pacto de silencio. O relativizar. O relativizar, pero más allá de eso de relativizar, es el pacto de silencio, va a poder empezar a haber una revolución en el mundo masculino respecto a cómo abordar esto. Y no voy a negar, existe muchos amigos y todo que están en un proceso de deconstrucción y que evidentemente apoyan, aportan y todo, pero mientras no se rompa el pacto de silencio, mientras no se deje de relativizar, mientras no seamos capaces de entender que cuando decimos todas, todos y todes, no es por hueviar, no es porque se nos ocurrió, no es porque... No es de moda. No es porque es la moda,
sino que tiene que ver con un lenguaje profundamente político, de denuncia, de resistencia, van a empezar a cambiar las cosas. Entonces, Sí. es ahí, yo creo que es como, todavía están al debe los hombres en ese sentido, en poder, en generar esas reflexiones. Y eso tiene que ver justamente también con esta sociedad patriarcal que le ha dicho a los hombres constantemente que ellos no pueden tener emociones, que no pueden tener sentimientos, que tienen que ser duros, que tienen que ser de tal manera, y tiene que ver justamente con los roles de género que asume el patriarcado. Y que justamente, Jaime, tiene que ver como con todo lo que traes aprendido, cómo te sacas eso. Y ahí tiene que generarse en espacio de hombre, en poder hablar entre ustedes qué es lo que pasa, porque ninguna de nosotras, por más que queramos educar, y que yo siento que si bien no es el fin último o no es parte, o yo comparto mucho con que no tenemos que educar, pero hay en espacios que yo sí creo que tienen que ver con el acceso a la educación, que tiene que ver con tu trayectoria de vida, donde evidentemente no podemos pedir las mismas reflexiones. Tiene que ver justamente con cuestionarse y con empezar a mostrar, no desde la imposición, sino por eso nosotros también hacemos un trabajo de formación en el espacio que estamos insertas, porque entendemos que no todas las personas tienen el mismo acceso, y que también la reflexión, lamentablemente, en esta sociedad patriarcal y capitalista, tiene que ver con un problema de acceso y un problema económico. También, sí, mira, y es nefasto el hecho de como dices tú, el hecho de ser como el que la lleva, ¿cachai? Todo el tiempo, el fuerte, el que no puede llorar, ¿cachai? El que no tiene la capacidad de reflexionar porque de cierta forma es un blando. Eso también tiene referencia con la dictadura de la consecuencia. O sea, hoy en día hay que ser consecuencia. Cuando uno también puede cambiar de idea, o sea, o cambiar de forma de ver las cosas en base a la experiencia que les va tocando. O sea, me parece que eso también tiene relación con eso del machito, ¿cachai? De que, no, que te las traigo Peter, ¿cachai? Yo soy de una línea, ¿cachai? Y no, o sea, no se trata tampoco de andar todo el tiempo tipo Lavín, ¿cachai? Que es pinochetista un día y el otro día socialdemócrata, cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Pero sí, si hay una reflexión profunda, uno puede tener un cambio de percepción respecto a la vida, y seguramente muchas veces esas cosas pasan cuando precisamente te ocurren a ti, en la interna o con algún familiar. Ahí recién tú como que, con un choque muy fuerte te das cuenta, ¿cachai? ¿No? Entonces es difícil tener la reflexión diaria de poder dejar de lado ciertos cánones que nos van atrasando, ¿cachai? Y que no nos permiten en definitiva avanzar. Pero bueno, nosotros por lo menos desde acá, con este espacio, esperamos, ¿cachai? Por lo menos abrirlo para tener estas charlas y contribuir con eso, ¿cachai? Y nada, por lo menos ya el primer paso se está dando, y me parece que conversarlo ya es un tremendo aliciente. Ojalá alguna vez los medios de comunicación más masivos, la televisión o las radios que tienen más tiraje, tuviesen las pelotas de poner este tipo de temas, porque al final siempre la búsqueda, y a mí me pasa cuando voy a cubrir la U, por ejemplo, en este caso, que ni siquiera hablan de fútbol, es siempre el ¿cómo se dice? El hueveo, ¿no es cierto? El Es hueveo como y el lo de afuera. comidillo. Sí, el El comidillo, comidillo. entonces no avanza ni los temas de género, ni tampoco avanza los temas futbolísticos para, en este caso también, como decís tú, educar quizás también a un pueblo más futbolero, que ni siquiera eso está, digamos. Por Es, ejemplo. es difícil, Yo sí. también comparto eso, siempre soy muy crítica de los programas deportivos. De hecho, a pesar de que me gusta mucho el fútbol, veo muy poco programa deportivo, porque es como la farándula del fútbol. En ningún Sí, programa no. tiene el análisis de la jugada, con No, algo serio. olvídate. Mira, este jugador ocupa esta técnica, estamos jugando con un 4-4-2 de esta manera, viene Claro, de la claro. escuela de Debería jugar de esta otra forma, oye, este jugador no existe, Exacto. es No muy hay un difícil. diálogo de fútbol. Y aparte que hablan solamente de Colo-Colo, pues, ¿no, Colorado? Colo-Colo, El Colo-Colo. ¿Ah? favorito, oh, El claro. favorito. Oye, guarda que Sí, pues. El guarda que favorito, guarda que el fantasmita está apareciendo, gordo, guarda, que ahí no está. Ayer ganó Everton. Se lo Sí, agradecemos a los te Villamarinos. salvaste. Oye, Viera, te quiero agradecer por el contacto de directamente Viera Leighton desde Valparaíso, miembro de la AJA, de la Comisión de Género de Las Bullas, de la misma asociación, hincha militante de la U. Nada, agradecerte por el espacio, por el tiempo y por tu opinión, que ha sido muy certera y ha sido muy entretenido tenerte con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y por poder abrir este programa también a los temas de género. Se agradece siempre, son tan poquitos los espacios donde se puede hablar en el mundo del fútbol del tema de género, que de verdad yo creo que también esto es un avance en poder tocar estas temáticas en espacios así. Así que muchas gracias. Feliz con la invitación. Vale, oye, ya tenéis ya la invitación está abierta, cualquier cosa Muchas gracias. que quieran comunicar o hablar y vamos a estar siempre pendientes de aquello porque nos interesa, por eso te llamamos, ¿cachai? No, Súper, muchas gracias y esa es de la verdad realidad. fue un muy buen programa. Ya, bacán. Gracias. Oye, M&M nos quiere matar, Sí. estuvimos más de una hora hablando, así que nada, vamos a una pausa y volvemos al toque. Volvemos 14:47 y el Colorado se le cayó la bombacha al Colorado. ¿Ah? Obviamente no lo va a decir al aire, güey. Oye, pero estuvo buena la conversación, ¿ah? Sí, me gustó bastante. ¿Te gustó? Sí, aparte que se serio? hizo muy rápido el tiempo. No, sí me gustó. Sí, súper rápido, súper Interesante. rápido. Oye, a ver, intentemos abarcar otro tipo de deporte porque Sí, prácticamente porque se nos fue todo se nos el consumió el tiempo. programa. Las 8.000 personas que nos ven, Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. mucha demanda. Estuvo bueno. ¿Cómo estáis picante, gordo? Se apaga el aire y bueno, Stefan Kramer, weón, pero al aire un tierno. Oye, a ver, ¿qué pasó con Carbacho, gordo? Estuvimos meses hablando, no, Nico Carbacho va a ser el primer chileno en la NBA. No, yo no lo decía yo. Extraordinario, Yo lo di. maravilloso. Yo lo daba por hecho. Yo lo daba No, por yo, hecho. yo confiaba en ti, porque no sé, el gordo lo dice porque sabe, no, oye, No, y Carbacho. confiaste en los refuerzos de la U, confiaste muchas veces. Gordo, se fue a Bulgaria a jugar la Europa Cup, que es el tercer campeonato de Europa más mira, importante. te corrijo. Carbacho, bueno, como ya la gente se puede haber enterado en redes sociales o no, se fue a jugar a Bulgaria. Hermano, al vos dijiste Velté que el loco iba a la Rilski NBA. Sportist. El loco está, el tipo iba a ir al draft. También conversó con Cooperativa en marzo de este año diciendo que estaba difícil entrar a este año al draft, pero la fe estaba intacta. O sea, se esperaba por lo menos que en la ceremonia fuera elegido, ¿no? Pero tomó esta decisión de Es que irse ni a jugar a siquiera Bulgaria. ni siquiera fue a la ceremonia, viejo. O sea, eso es lo increíble. No, De última, vaya al draft y hay que ahí fuera. Pero ni siquiera lo intentó, bueno, Bueno, pero como... ponte que el caso tiene, Carbacho tiene otro plan, que a lo mejor en jugar un cuantos de años en Europa y para ahí después irse a jugar a la NBA. No sé qué tan efectivo será eso, pero va a tener competencia y va a tener ruedo. O sea, jugar en Europa, una liga que no es NBA, es FIBA, que es mucho más técnica, son mucho más precisos en los cobros, son más exigentes, si se podría decir, con el reglamento, pero va a jugar la Eurocup, que es como la Champions en La Europa. Conca Champions. No, el tercer campeonato de importancia. No, está como el equipo de él es en el top 3 de Bulgaria. Va a jugar la Champions. O sea, no va a jugar la Champions, o sea, todos los ojos están en la NBA, pero sí una gran Europa. competencia de alto nivel en Europa. Ya. Oye, Olor, pero ¿A ti qué te parece? Porque no... que me parece, porque yo, no fuera huevo, yo confiaba en ti. Ah, no, que tú digas que los rebotes. Ahora yo tampoco soy representante del hombre. Pero parecía. Yo me fijo en los números, veo la participación. Y el tipo fue parte del quinteto ideal de la conferencia oeste universitaria. Oye, pero mira, si da eso no... Claro, por eso yo me tomaba de lo que decías tú, que tenía números extraordinarios, que había batido récord en el college norteamericano, que había superado en rebotes a Shaquille O'Neal, pues Shaquille O'Neal es una bestia. Ahora, y yo lo comentábamos el fin de semana, ¿no será que, y a propósito que, viste que ya, gracias a ti, Colorado, estoy viendo NBA ahora, ¿cachai? Como expandiendo mi gusto deportivo, y claro, viene Lukaku, bueno, el Lukaku mayor, LeBron James, sí. Una bestia, cero técnica, cero sutileza, pasa, los demás rebotan, weón. 6 buenas acá, luego pum, adentro. Una bestia, un Lukaku, weón. Un Lukaku. ¿No será que yo te preguntaba, ¿tú viste alguna vez jugar a Carbacho? ¿No? Por ahí no tiene ninguna chance en cuanto al ritmo, weón. A lo mejor puede ser eso, a lo mejor. Puede ser que a lo mejor... Una bestia de 2 metros. Fue bien aconsejado, porque mide 2 metros 11, o sea...
Tiene Claro, con porque qué, hermano. No es por que eso te mida digo, 1,90 m y diga yo, ok, sí, el tipo es perseverante, claro. entrenó el doble. Colorado, eh, porque uno ve a estos de la NBA que se mueven sí, como gacelas y son todos tipos de 2 metros y que pesan con 150 lo, kilos. andan por ¿Cachai? ahí conmigo. Pero, Estáis para la NBA, gordo. claro, estáis de pelota. Voy de pelota a la NBA. No, pero yo pensaba que, Pero puede que haya ido por ahí, ¿o no? El hecho de que no tiene ritmo de competencia para estar en la NBA. pues, o sea, depende de lo que él le haya pensado, de cómo lo Sí, han aconsejado. Porque si llegó a lo claro. mejor el representante y le dijo, oye, a lo mejor no estáis para el ritmo, pero tengo una oferta en Bulgaria. Bueno, y arrancó. Creo que, En bueno, una de esas va a jugar también, pues. Tiene sí, asegurado, por ejemplo, el hecho de tener ritmo de competencia y no, eso. es que viene con muy, muy, muy buen nombre, o sea, por los números que hizo, las actuaciones, cómo no fue elegido en el quinteto ideal de la universidad. eh, De Colorado. Todos esos te dan, o sea, es como el respaldo de que sí podía estar, de que Pero sí es tenéis dedos para el sorpresivo. piano. Es sorpresivo. Nada que hacer ahí. O sea, No, que es se haya ido para allá. sorpresivo. Yo Sí. no pensé que Bueno, se iba a ir. veamos a ver qué lo que va a pasar con ese muchacho. Ojalá que juegue a jugar. Ojalá que. ¿Cómo se llama el loco este que juega en Alemania? Que es Kra. Ese sí que es Kra, po, weón. Barrios, yo Barrios, No, no es Barrio. ¿no? Bueno, no me acuerdo. Fernández. Bueno, después lo buscamos, pero él es crack. Él es crack. O sea, es titular en su equipo, era capitán. Era un equipo chico de Bueno, Alemania, pero ahora ya pero pasó. ¿te acuerdas de Creo que Sammy pasó el Reyes? equipo. ¿Te acuerdas de Sammy Reyes? Sammy Reyes, ya. Dale. Oye, gordo, a ver, hablemos un poquito de tenis, pues bueno, hablemos de tenis porque ¿Qué partidas? Dominic Thiem se consagró campeón del US Open de la mano del más grande. Sí. ¿Te acordáis, Colorado, Pues, no? ¿Te acordáis sí. cuando pusimos el tema hace meses atrás, weón? No, pues no, meses, no, años. Un año por lo menos. ¿Sí, cuánto Así que llevamos ya? si Nicolás Massú era el mejor coach del mundo en la actualidad. ¿Ah? ¿Te Sí. acordáis que lo pusimos, o no? Sí, hace un. Para mí quedó total y completamente ratificado. O sea, lo que hizo One Team, los primeros 2 sets, No sintió la existió. final. ¿Te diste cuenta, no? Desde el No, ya. primer minuto No, hasta el y fin del cómo entró segundo set Zverev. estaba Zverev entró cagadísimo. con un 95% de efectividad en primeros servicios. Pero se veía. O sea, yo veía a Tim muy. Estaba No era el tenis cagadísimo. de él. No era el tenis de él. O sea, Y era. Zverev por el otro lado que entró súper enchufado. No, como alemán, o sea, caballo de Mm. feria hacia adelante, buscando el objetivo, Zverev, pero se le cansó el brazo, si se podría decir, en sí. el tercer y cuarto set. Y también tuvo un bajón anímico. Muy Sí, parecido a lo que le pasa a Jarry, ¿cachai? ¿No? Que cuando empieza a tirar fuera o a la malla, ¿cachai? Le queda corta. Tiene esos pequeños demonios internos donde empieza claro, como esos a demonios dejar que de. cuando falláis, falláis y falláis Sí. y que no te hacen volver al partido. Y que por lo contrario, agrandan al contrario, en este caso a Tim. Claro, Pero oye, algo muy parecido a lo que le pasa a Federer, que cuando Federer juega bien, llega el momento en que llegan con los fantasmas, no vuelve más al partido. increíble cómo Messi trasciende el fútbol, ¿ah? Porque todos esos pechis, ¿cachai? Cuando empiezan a arrugar, le queda corto oye, se le encogió el brazo. ¿Te acordás, no? Messi ahí, presente. Cabeza agacha, ¿no? Y pone falta. Oye, Qué manera de matar a la Lío. Lío jugando. Oye, ¿lo viste ese partido amistoso, no? ¿Cómo andaba? Sí. Oye, pero ¿viste por Cabeza lo que se agacha. quejó ¿Quién? Lionel Ah, Messi? pero si no lo pueden tocar, ya, después hablamos, ya, otro día hablamos de Lío, porque ya. Sí, en Pero, la semana, oye, línea 3. después, oye, buen programa, soy un gordo, Buen oye, programa, buen programa. tipo gordo, Tipo oye, picante. oye, no, el tema de Tim, ¿viste cómo lo miraba a Masuo, no? Yo que también Masu tenía sus técnicas. Se agarraba la cola, Bueno, y se le ponía, gritaba, se bueno, quedaba Masú así. gritaba los puntos, se Y escuchaba cómo gritaba los puntos, hermano. ¿Por qué te digo yo? Mira, no voy a el cambiar impacto que ninguna, tenía el fenómeno Masu en el tenis. O sea, en Chile llegó, tomó una selección que estaba en el mira, fondo por de eso te digo América yo, y le ¿quién, llevó al grupo mundial. Colorado, en la actualidad es tan exitoso a nivel Copa Davis y a nivel coach individual? ¿Qué Sí, técnico hay en este mundo, en este momento? no hay. No hay ninguno. Te voy a decir una cosa. No, y aparte, digamos, Masu, digamos que Masu lleva de años. Masu lleva no más de sí, 4 años exactamente. siendo Juan, te voy a DT. decir una cosa. Masu agarró a la selección chilena del tenis, ¿no es cierto?
empezó en Barbados y lo llevó al Mundial. ¿Viste esta primera Copa Davis tipo Mundial? O sea, esto te digo una cosa, es como agarrar a Trinidad y Tobago, traerlo a jugar a Conmebol y clasificarlo al Mundial, pues viejo, con Chile, con Argentina, con Brasil. Sí, Claro. oye, después, claro, en el Mundial te fue como el forro, creo que Chile salió penúltimo de todo el campeonato, pero obviamente ya si los metiste No, pero en el fue un Mundial, tremendo no puede jugar avance, o sea, Masú. Bueno, y, los metió Masú, agarró a Trinidad y Tobago, viejo. Lo no, y metió en el cuando agarró a Mundial. Dominic Thiem, o sea, lo Y después lo tomó agarró a y Tim. lo dejó en el Exactamente. top mundial. Está En poco segundo del tiempo, en mundo. muy Está poco 2 tiempo. del mundo en el ranking y ganó su primer US Open donde había perdido ¿cuánto? Había perdido 3 anteriormente. 3 finales de US Open. O sea, no finales de US Open, pero había perdido 3 O sea, finales Grand de Slam. Grand Slam. Mira, 0-3 iba ahí. con la que ganó es su cuarto final de Grand Slam. 3 fueron con el Nico. Y está 2 en el ranking. Y metió a Chile, a Trinidad y Tobago, lo metió en el Mundial. Jugando en Sudamérica. Weón. No, tremendo. No, Para o mí sea, lo ratifico de lo que no es dijimos el ayer. mejor. El Es el mejor, mejor para mí, el mejor coach del hasta el momento. momento y en muy poco tiempo. O sea, si hay algo que caracteriza a los técnicos hoy en día en el fútbol, en el básquet, son los procesos. Son cuánto tiempo vas a durar para que llegue al éxito. Y Masú, lo Weón, que lo hace dijo en Tim. 10 años, lo hizo en 5, Lo 4. dijo Tim. Nicolás Mazú me cambió la cabeza, viejo. Si una weá no... Mira, fuera argentino, porque ahora todos los chilenos en Twitter, oye, no, ahora que Mazú es lo más grande, la weá. Siempre bajándole la caña. Si fuese argentino, weón, estuvieran todos hablando, no, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Pero como es chileno, ¿cachai? No, siempre bajarlo. Para mí el mejor, viejo. Tiene No, pasión. Un saludo no para Cañeño. hay... Un saludo para Cañeño que dice que es un muerto. ¿Quién es Cañeño? Con el que hablamos, el kinesiólogo, ¿te acordás? ¿No? El tema Sí, ese es Cañeño. verdad, personaje. Nos vamos a ir a tomar un copetito estos días. Oye, Colorado, ¿Uno? rápidamente porque se nos va el programa. Rápido, Colo-Colo juega mañana, sí, con 7 de la el tarde con con Peñarol. el peor Peñarol de los últimos ¿Sabes qué? 50 No, años. y el peor Colo-Colo en siglos, viejo. O sea, con la calidad de figuras que tiene en la cancha, Gordo, no hazte cargo, puede meter hazte 2 cargo, pases seguidos. estáis de local, goleado el fútbol chileno. Valencia y con... No. Va a estar... Yo vi un Twitter la semana que me dio bastante risa, o sea, de que hablaba... Un hincha de Peñarol dijo, hoy día... 19:30. Sí, 19:30. Después va a haber un envío bastante Oye, bueno. sí, creo que hay un canal donde hay un tipo gordo que es picante fuera del aire, pero bueno, es un detalle. Estamos trabajando en eso. Son ¿sí? procesos. Sí, son procesos como los de Masú. ¿Sabéis cuál es la única verdad o no? La realidad. Y la realidad es que el gordo no es picante. El gordo no es picante. Bueno, vos conocías al gordo ese. No es picante. Bueno, Colo-Colo dale. juega mañana a las 7:30 de la tarde, hora chilena, con Peñarol de Uruguay, que viene con nuevo técnico. Me falta sacarte el nombre del técnico, lo pasa Facebook Live. Facebook Live, en su Conmebol. Conmebol en Facebook, Conmebol. Usted lo busca, usted que no tiene, los que no tienen el canal Premium, los pueden ir a Conmebol en Facebook y ver el partido en HD. ¿Tiene información? Formación yo creo que va a ser la misma, va a ir con Cortés, se puede hablar de Pinto Cortés porque Pinto jugó 2 partidos y entregó el arco en 0. Pero puede ser Pinto Cortés. Yo creo que va a ser Cortés. Cortés, Opaso, Barroso, Insaurralde, De la Fuente, Osuazo. Al medio sería Carmona, Soto. Podría ser Soto, que ha hecho muy buenos partidos. Puede ser. No lo va a poner, porque no está la Proboste. O tiramos a Proboste. Tiramos a la aguja. A propósito, bien frío, bro. A propósito de Messi, dale. Va a ir Valencia arriba, al medio va con Carmona o Proboste, y arriba va Paredes, Mouche y Volados, que ha sido lo más destacado. Sí, Volados en Colo-Colo estos últimos partidos, o sea, es el único que juega. Oye, ¿qué pasó con Matías, Juan? Matías, Juan, realmente, gordo, yo te lo dije otra vez. Gordo, Matías, ¿sabes qué? Sáquenlo, denle una despedida, oye, vendan a Lucas a entrar a fin de año, que vaya todo el pueblo colocolino, bueno, no va a poder, pero o los próximos años, pero no puede jugar más, gordo, bueno, es una vergüenza, pobre cabro. Bueno, en el clásico. ¿Tú te acordáis cómo jugaba? ¿Tú te acordáis cómo jugaba Matías Fernández, no? Sí. Bueno, ahora es otro personaje, es otro ser humano. Una de las mejores cosas que he visto así de talento en el fútbol y efectividad, Matías Fernández sin duda. Pero no existe más ese hombre.
Ahora, Ahora, en el partido anda pasado cojeando. contra O'Higgins, o sea, tan bajo es el nivel que de lo mejor que tuvo Colo-Colo en el campo de juego fue Matías. O sea, no fue la velocidad, Tiró pero es 2 que, pases, weón. Tampoco fue un. Desapareció, ¿no? pero es que si comparáis con el resto de tipos que no están jugando bien, tenéis que sacar de lo más malo lo mejor. Sí. No podéis verlo por goles porque no se hacen goles. No podéis verlo por las habilitaciones porque no hay. Son por pequeños episodios de partido. Sí. Puede que mañana va a ser parte de la banca sin duda y va a ser alternativa para Gualberto Jara, que le quedan poco tiempo a Gualberto en Colo-Colo. Se sigue negociando por Gustavo Quintero, por más de que se niegue, de que no hay Ojo que ningún viene contacto. Lazarte, ¿eh? A mí me gusta Lazarte. Más conocido como Ensarte. Guarda con eso. En una de esas. Y la Oye, U juega ahora, eso te iba a en decir, la U una hora juega más, a las en 4. una hora más a las 4 de la tarde en el Estadio del Teniente contra Cobresal. Difícil partido, Cobresal La U juega que, bastante bien, la U con que Cañete. no encontró más estadio acá en Santiago y se tuvo que ir a jugar de local a Rancagua. Y Bueno, ojo, era que acá un es que público no influye mucho. digo una cosa, el partido con Iquique la semana pasada, Encontró una la gente se alternativa a queda, la U, encontró una ¿ah? alternativa, Espinosa. Espinosa entró. La gente se queda con el resultado, pero si no es nuevamente por Montillo. Imagínate, sacan a Montillo. Fue un partido muy parecido al de Palestino. Muy parecido. Primer tiempo, Palestino jugó muy mal. eh, no tuvo la capacidad de asociación que tienen siempre los equipos de Basay. Individualmente se notó el parón, que les afectó el parón. Y en el segundo tiempo, obviamente, se vieron mejor y al final te empataron un partido con pelotazo. O sea, no fue el gran Palestino. En este caso fue muy parecido. Y Quique, el Ahora, primer y en el tiempo segundo tiempo la tuvo. dejó solo a Montillo el primer lapso. Montillo hizo de las suyas, ¿no es cierto? Como decís tú, con un Espinosa que te da por lo menos te afirma un poco el medio campo, le pone un poco más de presencia. No, deja fuera Cornejo. Las Corta. dos jugadas de Montillo, definió bien la Ribey. No, un pase. Extraordinario pase de Te Montillo cambian la para Ribey por Guerra. Blandi. Muerto Blandi. Pero el segundo tiempo, nuevamente, el equipo no tuvo posesión de pelota, nuevamente fue actor de reparto en la cancha, nuevamente tuvo pocas chances de poder hacerse del partido como para no sufrir tanto. ¿Ah? Obviamente, Caputo vendiendo humo, gritando. Después el Azul le hace un video donde sale gritando, vociferando y mirando a la barra. Un vende humo, viejo. ¿Ah? Pero si hubiese tenido, por ejemplo, Iquique, un jugador que marque la diferencia. Si hubiese estado, por ejemplo, Donoso para los 90 minutos, otro gallo hubiese Esa fue cantado. la gran duda. ¿Por qué no ¿Sí? del principio de Donoso? No estaba bien físicamente, se notó cuando entró que estaba bastante. Bastante Bueno, siempre ha gordo. sido un jugador pesado, ¿cachai? Pero no estaba para los 90 minutos. Ahora, Cobresal es otra cosa. Cañete, ¿cómo se llama el muchacho este? El delantero. Gaete. Gaete, Cañete, tienen jugadores, un funcionamiento de equipo bastante ya, no sé si cohesionado, pero ya se conocen bien, Sí. le creen al técnico Huerta y yo creo que va a ser difícil para la U. Va a ser difícil para la U. Imagínate, si la U no tiene la pelota con Cañete, que es un gran administrador de la misma, se le va a complicar muchísimo. Y si los delanteros de Cobresal como Cañete y... se me fue el nombre. Gaete. No, el 9. Se me fue el Reynoso. nombre. No, el 9 no. Ese Reynoso no estaba jugando. Es que estuvo en Unión Española. Estuvo también en Everton. Se me fue. Bueno, si están finos el día de hoy el equipo nortino, me parece que a la U le va a costar mucho. Le va a costar muchísimo. Y recordemos que si hay alguien que pueda amagar a Católica, a pesar de que juega muy mal, es precisamente la U. Lo mismo con Unión Española que juega más La Católica adelante. está bastante paso mucho más adelante que varios, encuentro Sí, yo. totalmente. Ya sacó 7 puntos. Varas, no, Varas. Varas. Sebastián Varas. Sí, Sebastián Varas que hizo un golazo el fin de semana. Es complicado, es difícil y vamos a ver si la U lo puede sacar adelante. Yo lo veo difícil, lo veo complicado. Partido chivo para Caputo y su venta de humo. Color, Dime. ¿algo más en el tintero?
Bueno, decir a la ¿Algún gente que cogollito? hoy día en la ¿Algún cogollo? mañana todos amanecieron con la derrota de Garini en primera ronda en el Master 1000 de Roma. A eso me Doble refiero 6-4 con contra el croata Borna Koric. Trinidad y Tobago, a eso me refiero. Dime quién juega y te diré cómo juegas. O sea, hoy en día, Garín y Yarry son Trinidad y Tobago, o sea, mentalmente son súper débiles, weón. Tenísticamente son buenos jugadores, ¿cachai? Bueno, Yarry lo que le pasó con el tema del doping, pero Garín, siendo un gran jugador, mentalmente Trinidad y Tobago. ¿No? Y en el US Open no Mentalmente anduvo no, bien. O sea, no, jugó 10 sets ni en en 2 Roma. partidos y eso es Lo que decías imperdonable. tú, ¿qué es lo que decía él? Que el tema del público. ¿Qué tiene que ver si todo el mundo, todos juegan sin público? Mm. Siempre buscando excusas, Juan. La excusa sobre la excusa. ¿Cómo digo? Mira, a mí yo te digo una cosa, si tú me decís, ¿sabéis que jugué mal? Jugué mal, puta, no estuve a la altura mentalmente, no sé qué me pasa, digo una cosa, lo aplaudo, Juan. Pero no me pongáis esas excusas de cuartas, pues viejo. No me pongáis esas aparte que es un gran jugador, pero la parte mental algo sucede, Juan. Algo sucede con los cabros que son buenos jugadores. Pero en la hora de los que hubo, viste, la derrota con Suecia, ¿ya te acordáis? Con los dos morenos que eran hermanos, Sí. malísimo. Los tenían ahí para ganar y al Bueno, final vamos a ver cómo perdieron. le dan Roland Garros, que es su Mm. superficie favorita, si se podría decir, que es donde ha sacado mejores resultados. Hoy día en Roma, pero lo perdió en primera ronda en arcilla, pero veamos qué tal Yo le puede tengo ir en Roland confianza. Garros. Yo tengo confianza en ellos, me gusta cómo juegan, pero me da rabia cuando tienen esa. Cuando la excusa es tan de cuarta, po, weón. ¿Cachai? No puedes jugar mal, viejo, si puedes jugar mal. Puedes estar pasando un mal momento anímico, si querís, ¿cachai? No lo que queráis, la pandemia. Mira lo que pasó con Ilicic en Atalanta. Pero no digáis esa excusa que al final no. Bueno, Lo veremos lo que perjudica pasa. más a él. Sí, es verdad. Ya, Vamos Color, entonces. oye, hoy día también, reunión en Conmebol para ver el tema de las clasificatorias y empiezan o no en octubre. Recuerda lo que Hoy, hablamos la otra hoy día vez, se de que si decide. no es en octubre y si lo pasan al próximo año, va sí o sí el nuevo formato de grupos. Me queréis matar. Oye, mañana en vivo por un canal que, ¿cómo es que se llama? No sé lo caché. Línea de 3. Ah, no sí, ya, dale, gordo. Sí. Oye, hay un tipo gordo ahí Vamos a darle que es harto ají al picante, gordo ¿eh? durante el día, harto pebre y harto merquén. Porque viste que promete y a la hora de los que hubo. Sí. No, y lo matan mucho en el grupo de WhatsApp. Lo matan Oye, mucho. y a la hora de los que hubo parece Messi, pero Está arriba el pero ¿para qué columpio el está? gordo. Oye, Messi se apodera de él, de su alma Messi, mira al suelo, se esconde en una esquina, ¿no? Un tipo Saluda a Tomás que se le da esconde. frío. Oye, ¿qué será de Tomás? Mandarle un saludo al flaco. ¿Dónde está? Aguante. Yo el día lo invité. De hecho, el día estuvo en la casa, tuvo harto tiempo en la casa él. Ya, Y le dije, oye, participa en un bloque, o por lo menos hoy día. ya. No, no puedo, papá, no puedo. No, está Ah, no, bueno, difícil. ya. Está en modo Arthur. Modo harto. Hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo de ahí. Oye, sí, bueno. Modo Arthur. Ya. Oye, Bueno, Colorado. dale, nos Buen vamos. programa, entretenido, Sí, dinámico. buena conversación, primer Y bloque. nada, oye, qué bueno que haya salido bien la conexión. Un saludo también Sí. para M&M que estuvo ahí No te en los escape, mandos güey, en técnicos. ningún momento. No se apagó nunca el computador. Se lo agradezco. Oye, agradecemos que el botón escape no se haya apretado el día de hoy. No. Gracias también, como decíamos, a M&M, que firme por el rechazo, ¿ah? Igual que el gordo. Dale, Sí, chau. igual que yo. Voto en rechazo.